Amigos, ¿cómo están? Soy Marco Balota del Team Angler y hoy día quiero hacer un video diferente. Quiero hablar sobre los motivos por los cuales se enreda el hilo en el carrete a la hora de lanzar. Tenemos constantes problemas con eso. Y también quiero hablar sobre las roturas de cañas. En mis años de experiencia, como comprenderán, he roto muchísimas cañas de todas las marcas, modelos y tamaños. Hay diferentes tipos de roturas. Por ejemplo, acá, si pueden ver bien, este es un tipo de rotura generalmente por una mala torsión de la caña y además es también por el tipo de material de la caña, ¿no? Acá lo ven que se repite en el mismo modelo de caña, el mismo tipo de rotura por una mala torsión de la caña, que ahora les voy a explicar cómo sucede. Y esto es en otro modelo de caña que viene con el sistema de Spiral X y Power Force, que también se partió, pero fíjense que la rompedura no presenta las astillas que presenta esta caña, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de material, pero igual la rompí, ¿no? Y ahora les voy a explicar cómo suceden estas cosas. Empecemos por este tipo de caña y cómo se rompen, ¿no? Estos normalmente son fibra de carbono y les voy a explicar cómo se rompen estas cañas, la forma más usual de romperlas. Acá tengo una caña preparada como ejemplo, ¿no? Y lo que voy a hacer es enganchar la caña simulando que es un pez simulando que es un pez primero. Permiso un momento. Listo. Voy a retroceder la cámara un poco, perdón. O no, voy a retroceder. Vamos. Listo. Entonces el error más común que tenemos con una caña de este tipo es que a la hora que tenemos una presa, no sé si todos pueden ver ahí la caña, me voy a poner un poco más lejos. Vamos a suponer que tenemos una presa enganchada y a la hora de que queremos levantar la caña, el error más común es hacer esto. O sea, apoyar, recortar, digamos, la distancia de la caña, con lo cual quitamos su trabajo efectivo de toda la curva. Entonces, al hacer esto para levantar la presa, estamos forzando la caña en un ángulo que no es el ángulo en que la caña está diseñada para lograr. Entonces esto de acá, este tipo de trabajo, de la cual yo también he pecado muchas veces para levantar alguna pieza de las peñas sobre todo, a más reducimos el ángulo de la caña, el arco de la caña para levantar, más probabilidades hay que el material se fuerce más allá de lo permitido y se rompa. Entonces esta es una de las razones por la cual este tipo de práctica de reducir el ángulo de la caña para levantar una pieza desde las peñas termina con la fractura de la caña, que puede ser no instantánea, sino después. Quiere decir que después puede ser que estén lanzando y se parte la caña. Dice, oye, pero ¿qué pasó? Esta caña es de muy mala calidad. Y no es así, es que ustedes han forzado a la caña más allá de su límite permitido al reducir el ángulo de torsión de la caña, ¿correcto? Otra de las razones por las que las cañas se parten, les voy a explicar en este momento, tomen nota, permítanme un momento, no se vayan. Es el siguiente, aquí estoy. Y es que a la hora de transportar las cañas, muchos de nosotros tendemos a poner el anzuelo en la anilla o en la parte que sujeta la anilla, ¿no? Y llevar nuestra caña, sobre todo los que pescan con pejerrey, yo en este caso ya hace muchos años que no lo hago, pero llevamos la caña en la camioneta de esta forma, con el plomo de esta forma. Bueno, esto con los baches, como comprenderán, y los saltos a la hora que estamos pescando para pasar de playa a playa, lo que hace es que el plomo, como ustedes ven, vaya golpeando, y ustedes pueden ver acá, lo ven en la caña, ¿no? El plomo va golpeando las diferentes partes de la caña hasta que en un momento genera una pequeña abrasión que ni siquiera ustedes la ven. Sin embargo, ya ha mermado las propiedades del material, en este caso de la caña. Entonces hay que evitar llevar la caña de esta forma porque el plomo con los baches va golpeando y deteriorando la calidad de la caña. Y después lanzan y se parte la caña. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya saben lo que pasó. No lleven de esta forma el plomo. Lo que yo recomiendo y lo que yo hago desde hace mucho tiempo es cada vez que paro, como tengo un clip acá, simplemente retiro, ya sea el señuelo, o en fin, el señuelo o la plomada o lo que sea,
y simplemente coloco el clip en la anilla y ya está. Y de esta forma transporto la caña. ¿Entiendes? Además, esto nos da otra ventaja, que cuando nosotros transportamos la caña con este hilo muy templado, o sea que la caña va así, ¿verdad? Va como que doblada, haciendo una pequeña torsión en la camioneta, los baches también hacen que el hilo comience a raspar la anilla, la punta de la anilla. Y este hilo, estos braids son muy abrasivos, entonces termina malogrando la anilla. Y después a la hora que lanzan se corta el braid, ¿no? Dicen, ¿pero qué pasó? Probablemente lo que tienen es una anilla ya raspada, ya maltratada, ¿no? Justamente por eso, por llevar el hilo templado en la camioneta. Entonces, a la hora que nosotros colocamos el clip en la anilla, podemos, como el clip no se sale, podemos dejar el hilo más suelto, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa forma no hay rozamiento en la punta de la anilla, por lo tanto no hay desgaste del braided, con lo cual perdería propiedades también de peso, y tampoco hay desgaste de la anilla, ¿no? Esto, sin embargo, no lo podemos hacer si llevamos un señuelo o una plomada, porque con los baches, si no está templado, se suelta y hay que estar bajando otra vez a templarlo, a ajustar el freno, ¿verdad? Y templar el hilo. Pero, nuevamente, lo que les repito, templar el hilo significa que va a ir raspando la anilla, con lo cual la va malogrando, y también va malogrando la calidad del braid. Sigo más adelante. Otra forma de malograr la caña y malograr las anillas es la siguiente, y es cuando trabamos. Muchos de nosotros no sabemos en realidad cuál es la mejor forma de destrabar. En realidad, no me refiero a recuperar el señuelo, porque eso depende, o el señuelo o la plomada, porque eso depende cómo estén trabados, pero es la forma como trabajar una vez que se ha trabado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, permítame darles un consejo útil. Deme un segundo, no se retire. Listo, aquí estamos. Entonces, lo que yo he visto es que muchas de las personas cuando traban hacen lo siguiente, y es esto de acá. Empiezan a jalar de esta forma, ¿no? O sea, haciendo esto, o inclusive el error que ya les mencioné antes, que es reduciendo el ángulo de la caña, ¿no? O sea, haciendo golpes de esta forma, chicoteando de esta forma. Entonces, lo que están haciendo ahí es crear un daño a la anilla, ¿no? Si no tienen una anilla de una excelente calidad, lo que están haciendo es que se haga un pequeño canal en la anilla, lo cual después resulta en un rozamiento indebido del braid y la rotura del mismo. Además, a la hora de chicotear de esa forma, lo que también están generando es que el braided se desgaste, o sea, tenga pequeñas raspaduras que después se puede romper. Entonces, la forma correcta de romper esto... discúlpenme, y otra cosa adicional es que a la hora de estar chicoteando de esta forma, ¿no? De esta forma para poder sacar el hilo, también están enterrando el hilo en el carrete, acá. O sea, el hilo se mete adentro del resto del braid porque está a otra tensión. Y a la hora que eso sucede, después que ustedes lanzan, se traba, ¿no? El hilo sale mal o sale enredado. Y es por eso, ¿no? Entonces, la forma de destrabar es esta, es poniendo la caña en forma recta para evitar que la caña se tuerza y evitar que las anillas sufran. Y jalar de esta forma. Pero más aún, si ustedes lo hacen agarrando el carrete para que no ceda el freno, nuevamente lo que están haciendo es enterrando el braid en el carrete, y después lo que va a pasar es que a la hora que lanzan van a tener un enredo. Entonces yo les sugiero hacer lo siguiente, que es lo que yo hago. Yo siempre llevo una pequeña maderita o un pequeño tornillo de esta forma. ¿Para qué? Para a la hora de destrabar hago lo siguiente: le doy un par de vueltas al braid en el hilo, cosa que la tensión va sobre esta pieza, ¿verdad? Y no sobre el hilo. O sea, de esta forma el hilo no se me entierra el hilo en el carrete y evito enredos. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Lo sostengo en la mano y, como ustedes pueden ver, toda la tensión para destrabar está sobre el hilo y no sobre mi carrete. De esta manera evito los enredos. Ok, finalmente quiero hablar de la forma de dañar este tipo de cañas, que son las que vienen con los sistemas de enrollado de carbono, que la verdad que son irrompibles. O sea, irrompibles hasta cierto punto, ¿no? Porque acá ven una que acabo de romper la semana pasada.
¿Y cómo la rompí? La rompí con digamos, un golpe en una peña, ¿no? Pero fue un golpe, digamos, a la hora de trabar, ¿no? Hacía mucho viento, el hilo estaba medio destemplado, tuve un pique y jalé, y como el hilo estaba destemplado, la caña golpeó, una parte de la caña golpeó una peña. Pero no es que se partió en ese momento, simplemente a la hora de que golpea genera un pequeño, o sea, genera una abrasión que es prácticamente imperceptible a la vista, porque la revisé y no noté nada. Y hice 2 tiros más y se partió. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de hacer ese tipo de golpe tan seco, que fue como que en un pedazo puntual de la caña genera pues este tipo de abrasiones que ustedes ven acá, ¿no? Que a la larga generan una pequeña rajadura casi imperceptible al ojo humano, pero que debilita la estructura de la caña, ¿no? Y en el siguiente lance la caña se partió. Bueno, entonces ahí creo que les he dado unos tips importantes para que cuiden su equipo, porque lo más desagradable es romper una caña, sobre todo cuando hemos invertido una gran suma. Espero que les sirva y hasta la próxima.